Buenos días. Hoy yo voy a hablarles sobre el tema de los bienes y derechos reales en el derecho internacional privado, tomando como base el libro de Leonel Pérez Nieto Castro y la legislación mexicana vigente. En el derecho internacional privado, los bienes y derechos reales adquieren relevancia cuando existe un elemento extranjero. Por ejemplo, cuando el propietario es extranjero, cuando el bien está en otro país o cuando un acto jurídico tiene efectos en distintos estados. Pérez Nieto señala que el punto central en esta materia es definir qué ley es aplicable y qué juez es competente para resolver controversias sobre bienes. Los bienes en el derecho internacional privado son cosas susceptibles de aprobación, mientras que los derechos reales son aquellos que otorgan a su titular un poder directo e inmediato sobre un bien. El problema del derecho internacional privado surge en la clasificación. ¿Cómo determinar si algo es derecho real o personal cuando intervienen diferentes legislaciones? La doctrina mexicana, siguiendo a Pérez Nieto, adopta como regla general la aplicación de la lex rei citae, es decir, la ley donde se encuentra el bien. La tutela internacional implica la protección que un Estado brinda a los derechos reales frente a situaciones internacionales. En México, esta protección se vincula con el respeto a los tratados internacionales conforme al artículo 133 de la Constitución Política Mexicana y con el reconocimiento de derechos adquiridos válidamente en el extranjero, siempre que no contravengan en el orden público mexicano. El artículo 27 de la Constitución establece que la propiedad de tierras y aguas corresponde originalmente a la nación, la cual puede transmitir el dominio a particulares. Además, se les imponen restricciones a los extranjeros en la llamada zona restringida, que son 100 kilómetros en fronteras y 50 kilómetros en playas, donde no pueden adquirir directamente el dominio de bienes inmuebles. Esto es clave e indispensable en el derecho internacional privado porque limita la aplicación automática de los derechos extranjeros, más cuando se trata de bienes inmuebles que están situados dentro del territorio mexicano. En materia de bienes inmuebles, la competencia corresponde a los tribunales del lugar en donde se ubica el bien. Esta regla responde al principio de territorialidad y garantiza la seguridad jurídica. En México, el Código Federal de Procedimientos Civiles y las legislaciones procesales locales siguen este criterio. Y bueno, para este punto es importante entender que en los bienes y derechos reales casi siempre se aplica la ley del lugar donde se encuentra el bien. A esto se le llama lex rei citae. Esta ley es la que va a regular cómo se adquiere, cómo se transmite y cómo se puede llegar a perder un derecho real. También es importante no confundir un contrato con el derecho real en sí. Aunque el contrato esté firmado en otro país, si el bien está en México, se aplicarán las leyes mexicanas. Y lo mismo pasa durante el registro. Todo lo relacionado con la inscripción se rige bajo la ley en donde se encuentra el bien.
Y bueno, en México también se reconocen las sentencias extranjeras relacionadas con los bienes, siempre y cuando cumplan requisitos como la competencia internacional indirecta, el debido proceso y no contraversión contra el orden público. Todo esto está regulado por el Código Federal de Procedimientos Civiles y los tratados internacionales suscritos en México. En el tema final, también se mencionan otros actos jurídicos que están relacionados con los bienes y los derechos reales. Por ejemplo, cuando se constituye un derecho real, como en una compraventa o en una hipoteca, siempre se aplicará la ley del lugar donde se encuentra el bien. Aunque el arrendamiento es un derecho personal, también se relacionan con el inmueble, así que también se rige por la ley en donde está ubicado. En el caso de los bienes que se encuentran en zonas restringidas, los extranjeros no pueden adquirir directamente la propiedad, sino que lo tienen que hacer por medio de un fideicomiso que es autorizado por el Estado mexicano. Y finalmente, la expropiación. Esta solo puede hacerse por causa de utilidad pública y con indemnización, basándose en el artículo 27 constitucional. En conclusión, el estudio de los bienes y los derechos reales en el derecho internacional privado en México se basa principalmente en el principio de la lex rei citae, que garantiza certeza jurídica. En el libro de Derecho Internacional Privado de Leonel Pérez Nieto Castro, nos ayuda a entender que aunque existan elementos extranjeros, el Estado en donde se encuentra el bien siempre mantendrá un papel central en la regulación, en la protección y en la solución de controversias. Muchas gracias.